Pablo Peregali va a hacer una presentación de las guías por parte de la DINAMA. Bueno, muchas gracias Álvaro, gracias Alejandro. Gracias a todos por la concurrencia también. Ya varios han planteado de alguna forma el esfuerzo y el trabajo que se ha desarrollado para poder tener este material hoy aquí. Como primera instancia queríamos mostrar un poco cuál es la realidad hoy en día de los establecimientos que nosotros tenemos registrados dentro de lo que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente de este tipo de actividades en el país. Aquí también para ejemplificar, y muchos de ustedes lo conocen, cuál es una posible configuración de un establecimiento que de alguna forma hoy en día está operando también dentro de nuestro país con estas características, ¿no?, de encierro de bovinos a corral. Tenemos más o menos unos 100 establecimientos que están registrados. Hoy mencionaba Verónica el decreto 178 del año 2010, que obligó de alguna forma a ese registro, que son establecimientos de más de 500 animales. Y a su vez en lo que es la cuenca del río Santa Lucía, donde hay una reglamentación específica asociada básicamente a lo que es la protección de la propia cuenca, de la calidad del agua. Y estos son los números de lo que son proyectos de ingeniería asociados a lo que es la gestión de aguas residuales y también planes de gestión de residuos que están presentados y también su estado de aprobación. Entonces, para enmarcar un poco el trabajo que se ha desarrollado de la guía y también un poco lo que estamos desarrollando dentro de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en función de lo que es el control de actividades, nosotros tenemos estos dos grandes cometidos dentro de lo que es la función de control en un sentido amplio, ¿no? Por un lado, identificación de los sujetos a controlar, o sea, cuáles son las actividades que de alguna forma dentro del país requieren algún tipo de control del sentido más amplio. No hablamos solamente de un control directo de lo que vamos a hacer desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente y desde el Ministerio, sino también de lo que implica que esa actividad tenga un cierto control porque sus aspectos ambientales pueden tener una incidencia en el ambiente y esa incidencia puede ser negativa. Esto está directamente relacionado con este sector. Nosotros en el año 2007 y también en la locución que hizo Francisco hace un rato, a través de María José del Campo, de Silvia Aguinaga y de las personas que estaban trabajando en ese momento, se identificó como este sector iba a ser un sector de desarrollo dentro del país y donde de alguna forma también lo que son las afectaciones ambientales podían ser significativas. Entonces lo primero que hicimos fue analizar qué era lo que estaba pasando. Y después, bueno, vino la historia, que también se hizo un raconto relativamente breve de lo que pasó. Esto también a nosotros nos implica trabajar en diferentes modalidades de control. Una de las modalidades de control es, por ejemplo, desarrollar documentos técnicos para que las propias personas que están involucradas y empresas involucradas en una actividad puedan tener pautas de gestión, pautas de manejo, pautas de generación de infraestructura para poder controlar las cosas. Y también la otra función dentro de lo que es la verificación del cumplimiento normativo es la mejora de la eficacia y la eficiencia de lo que son las herramientas de control. Esto también sin desconocer que tenemos que periódicamente generar planes de adecuación, o sea, planes de adecuación no en el sentido estricto de la mejora conocida como que algo que está haciendo bien y algo que tiene que pasar a un estado mejor, sino también algo que se tiene que hacer bien porque hoy en día tenemos una cierta deficiencia. Y esto también siempre con el enfoque que también planteaba Alejandro recientemente, que es el enfoque hacia un desarrollo sustentable, ¿no? O sea, lo que queremos es que básicamente todo el desarrollo que se dé en el país, asociado básicamente a lo que pueden ser actividades productivas que tengan contacto e interacción con el medio ambiente, se desarrollen en la mejor condición posible. Entonces, el marco básicamente de nuestro trabajo es generar a través de los usuarios, en algún caso, procesos de autorización, control, promoción de la mejora, siempre con un proceso que nos guía en cualquier actividad que hagamos, que es la prevención de la contaminación y la mejora de la calidad ambiental. Tenemos una realidad en el país que lo que son las necesidades de control de sujetos de control que mencionábamos anteriormente, fue creciendo progresivamente. Para tener una idea, más o menos en el año 2005, 2006, lo que era la cantidad de sujetos de control estaba en unos 600.000 sujetos de control. Hoy en día tenemos unos 7.000 emprendimientos que de alguna forma están de alguna manera u otra regulados y que exigen de alguna forma un cierto control, autocontrol por quien ejerce la actividad y control de parte del Estado por algún tema. Y en el año 2020 estimamos que esto va a pasar a ser unos 10.000 sujetos de control. Y acá tenemos algunos elementos que están directamente relacionados con este tipo de actividad, con los engordes de bovinos a corral y que ya están regulados por algún mecanismo que está establecido dentro de los mecanismos legales y mecanismos reglamentarios. El decreto 349 del año 2005, que básicamente obliga a lo que son los establecimientos de engorda corral que están en la cuenca del río Santa Lucía a tener una autorización ambiental especial o una autorización ambiental previa en función de que empiecen a operar. El decreto 253 del año 79, que es un decreto que de forma general no regula de una forma un trámite o un procedimiento administrativo que tenga que hacerse, pero sí que cualquier
actividad que genere aguas residuales tiene que cumplir con determinados estándares de vertido. Entonces, esta actividad también queda regulada de forma general por este decreto. El decreto 178 del año 2010, que también fue mencionado por Verónica hace un momento, que fue básicamente el primer instrumento que se utilizó para regular lo que es la habilitación de los establecimientos de engorda de corral, con un registro previo, esto lo hace la actividad, lo hace el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con un registro previo en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Y el decreto 162 del año 2014, que bueno, justamente establece, junto con el decreto 349 del año 2005, lo que es el régimen de autorizaciones y permisos específicos para lo que son establecimientos de engorda corral en la cuenca del río Santa Lucía. Como decíamos, para nosotros encarar el proceso de una guía, de un documento técnico, siempre es en el marco de poder tener un proceso participativo. En este caso, bueno, vemos que hay 4 instituciones involucradas, un grupo de consultores de alguna forma que ya fue detallado en profundidad, un fortalecimiento también que se hizo desde la Dirección Nacional del Medio Ambiente, y aquí quiero destacar al equipo de trabajo también del área de control y desempeño ambiental. Hemos incorporado agrónomos, veterinarios, que de alguna forma también no eran parte de repente de la historia más reciente de lo que se hacía en Dinama. Entonces allí tenemos a María José Alegrete, a Carolina Miranda, a Karina Giles, a la doctora Mercedes Zapa y a Ricardo Ventos, que estuvieron trabajando activamente en la generación de este documento, y todos los actores estos son instancias de algunas de participación donde fuimos visitando lugares, realizando reuniones para justamente generar un documento que fuera lo más consensuado posible. Entonces, pasando específicamente a lo que es el documento en sí, lo que es el contenido más en lo que respecta a la parte ambiental, lo primero que queríamos mencionar era, bueno, cuáles son los aspectos ambientales que están relacionados a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, por un lado está la generación de residuos sólidos, el estiércol, envases, otras cosas que de alguna forma también se pueden generar, como residuos sólidos, la parte de los efluentes, o lo que son las aguas residuales que se generan en el establecimiento, pueden haber fenómenos de olores, hay consumos de agua y pueden haber otros aspectos menores o no tan significativos, pero todo también puede depender del tipo de establecimiento específico que se trabaje. Y esto está enmarcado también de lo que nos compete en el marco de lo que es la Ley General de Protección al Ambiente, el preservar de alguna forma que todos estos aspectos ambientales no tengan un impacto negativo o por lo menos sea admisible el impacto que se pueda generar. Entonces, estos aspectos ambientales, de alguna forma, ¿qué impactos ambientales pueden generar? Y estas son imágenes de nuestro país, o sea, no son imágenes básicamente de otro lado, sino que son imágenes que fueron sacándose a través de lo que fueron recorridas, inspecciones, trabajos en este tema. Puede haber afectación de aguas superficiales, de lo que son aguas subterráneas, del suelo y de la calidad del aire. Acá también hay otras fotografías sobre esto. Entonces, los efluentes, bueno, que básicamente, ¿qué es lo que contiene? Bueno, contiene materia orgánica, nitrógeno, fósforo, sólidos suspendidos totales en cantidades significativas. El vertido directo de lo que pueden ser aguas residuales generadas en este tipo de establecimientos, bueno, puede tener una alta carga de contaminantes y llegar a un curso de agua, y lo que muchas veces sucede es que este curso de agua no tiene capacidad de absorber, autodepurar esta carga orgánica o esta carga que se genera. Aquí hay otras imágenes también que se pueden observar. Entonces, ¿qué herramientas fuimos generando para lo que es la gestión ambiental en estos casos? Bueno, acá también tenemos otro breve raconto de lo que son las normas. O sea, tenemos la Constitución de la República, que en el año 97, cuando fue una de las últimas reformas, ya se introdujo la materia ambiental como un tema de interés general. La Ley General de Protección del Medio Ambiente, que es del año 2000. El Código de Aguas, que es un código relativamente viejo, del año 78, de donde nace el decreto 253 que recién mencioné. Y la Política Nacional de Aguas, la Ley 18.610, que también surgió a partir de la última reforma que hubo de la Constitución de la República. Entonces, a su vez, de todo este marco constitucional y legal se derivan algunos reglamentos específicos que también tienen impacto en esta actividad que estamos hoy en día trabajando. Los envases agroquímicos fueron regulados a través de un decreto, el decreto 152 del año 2013. Los residuos sólidos asimilables a lo que pueden ser actividades productivas se regularon a través del decreto 182 del año 2013 también, y esto incluye lo que son las actividades de encierro de bovinos a corral.
El decreto 253 ya lo mencionamos, el decreto 178 del año 2010 también, y como decíamos, en el caso de la cuenca hidrográfica del río Santa Lucía, en el año 2013 se generó un plan de acción, y en este plan de acción, como una de las medidas, lo que se planteó fue, por un lado, la prohibición, en ese momento, de nuevas autorizaciones a establecimiento en Gorra Corral, y después la generación de una reglamentación. Esa reglamentación se produjo en el año 2014 a través del decreto 162 que establece el régimen de autorizaciones y permisos para establecimientos en Gorra Corral en la cuenca. El producto que tuvimos un poco a través del trabajo es esta guía. Dentro de la guía lo que vamos a mencionar brevemente son cuáles son los capítulos y los contenidos breves que cada uno de esos capítulos tienen en lo que refiere a la parte ambiental, en lo que refiere a la parte sanitaria. Ya anteriormente se explayó un poco cuál es el marco de trabajo actualmente. Entonces, un elemento importante son los criterios de localización. O sea, esta actividad, como cualquier actividad de alguna forma que puede tener un impacto ambiental, muchas veces lo que importa de alguna forma es dónde se localiza, ¿no? O sea, el lugar donde se localiza determina las posibles afectaciones o no, más allá de las medidas de mitigación, porque a veces las medidas de mitigación o de eliminación de algún aspecto ambiental que sea significativo no es posible. Otro elemento es la gestión de las aguas residuales, la gestión de los residuos, la utilización de los residuos sólidos y las aguas residuales de origen orgánico con fines agronómicos. O sea, lo que vemos también es un potencial, una buena gestión de alguna forma, lo que genera es una oportunidad de poder utilizar elementos que desde el punto de vista, si se una mala gestión, podrían afectar negativamente al ambiente, en un recurso que puede ser utilizado con algún fin que el establecimiento o algún tercero pueda requerir. Después los aspectos sanitarios, bueno, que ya se habló en la presentación anterior, criterios para el abandono y seguimiento ambiental y recomendaciones de un protocolo de monitoreo sanitario. Entonces, con respecto a los criterios de localización, ¿cuáles son los aspectos a considerar? Bueno, hay una interacción con otras actividades humanas y el ordenamiento territorial, ¿no? O sea, otras actividades humanas puede haber, por ejemplo, una escuela, un poblado, vecinos que de alguna forma estén cerca, ¿no? Está ubicada una cuenca hidrográfica, y bueno, eso también tiene una connotación. Hay que ver las características hidrogeológicas del sitio, el tipo de suelo y de subsuelo. Con respecto a lo que es el diseño y la construcción de los establecimientos, tenemos requisitos para lo que es el diseño y construcción de corrales, caminos, bebederos, comederos y armado de lomas, diseño de playas de almacenamiento de estiércol y esquema general de gestión de fluentes y residuos. Con respecto a las aguas residuales, se plantean elementos para lo que son el diseño de canales de recolección de pluviales, caudales de diseño, unidades de separación de sólido y unidades de almacenamiento y o tratamiento en caso que se requiera. Para la parte de gestión de residuos sólidos, se abordan los aspectos de gestión de residuos generados por el rubro, estiércol, cadáveres, restos de atención veterinaria, silo-bolsa, productos veterinarios, productos químicos, baterías, neumáticos. Bueno, entonces son cosas que pueden tener que ver con el funcionamiento del establecimiento, así como aceites usados, filtros, etc. Otro elemento, otro tema es la utilización de los residuos sólidos y las aguas residuales de origen orgánico con fines agronómicos, ¿no? Entonces acá se plantean algunas pautas y algunas recomendaciones con respecto a lo que puede ser la generación de un balance de nutrientes, el plan de manejo de nutrientes y los criterios de aplicación de lo que pueden ser los residuos al suelo. Con respecto a los aspectos sanitarios, bueno, también no ahondamos ahora. Y en los criterios para el abandono y seguimiento, lo que se plantea, bueno, que exista posteriormente al abandono del sitio, en el caso que se dé, monitoreos y seguimientos ambientales y monitoreos y control del acuífero. O sea, lo que podemos tener en algunos lugares, bueno, dependiendo de la vulnerabilidad del área con respecto a lo que es el acuífero, que básicamente es una fuente de agua que puede ser utilizada eventualmente, bueno, que puede tener un fenómeno de contaminación, entonces lo que estamos tratando de hacer es primero evitarlo y después monitorear que esto no ocurra. Yendo a cada una de estas cosas de forma particular en cuáles son las recomendaciones y cuáles son las pautas que de alguna forma se plantean a través de esta guía, como decíamos, ¿para qué van a ser utilizadas estos elementos? Y básicamente para lo que son el análisis y trabajo con cada uno de los establecimientos que están instalados y que se van a instalar de aquí en adelante. ¿Para quiénes? Bueno, para los productores mismos, para los técnicos que están asesorando a esos productores y para las autoridades de alguna forma que están vinculadas al control de la actividad a los efectos de que esto sea sustentable en el tiempo y no genere perjuicios a terceros o perjuicios sobre el medio ambiente que de alguna forma no sean admisibles. Entonces, como criterios de trabajo, lo que planteamos con respecto a la localización, por un lado es que la distancia a centros poblados en lo posible sea mayor a 5 kilómetros, que la distancia a edificios públicos también sea mayor a 5 kilómetros, que la distancia a viviendas y o cascos de establecimientos fuera del predio
que estén emplazados a una distancia mayor a 1 kilómetro, que las distancias a rutas nacionales también sean mayores a 1 kilómetro, que los impactos negativos en el paisaje, básicamente la recomendación sea que sea fuera de las áreas de paisaje protegido y o de la cuenca visual directa de áreas turísticas e hitos históricos y o paisajísticos. Con respecto a lo que pueden ser efectos acumulativos con otras actividades en la zona, deberá analizarse otras actividades presentes en el entorno del establecimiento para valorar efectos acumulados. ¿Qué quiere decir? Bueno, si hay un establecimiento y hay 2 o 3 en la vuelta, o hay 2 o 3 actividades que también pueden tener un impacto ambiental sobre un curso de agua, sobre la calidad del aire, sobre lo que puede ser la generación de olores, bueno, también habrá que considerarse a la hora de instalarse y a la hora de estar operando también, bueno, cuál es la afectación de cada uno para poder trabajar. Con respecto a lo que es ubicación en la cuenca hidrográfica, hay un criterio con respecto a lo que es el análisis de la probabilidad de inundación, o sea, básicamente lo que se va a tratar aquí es de que las zonas inundables no lleguen a ser inundadas en un episodio de lluvia más o menos recurrente. Entonces acá se establecieron algunos criterios, ¿no? que las instalaciones del engorde, corrales, depósitos de estiércol y unidades de tratamiento de almacenamiento, ubicadas a 1 metro de altura por encima de la cota de inundación de 20 años de periodo de retorno. Para establecimientos con menos de 1000 animales, la determinación de la cota de inundación podrá realizarse en campo a partir de datos locales, a partir de la cota máxima de crecida conocida. Acá también es una contemplación un poco específica para establecimientos más chicos que pueden tener una menor incidencia en lo que es la carga generada con respecto a lo que es una posible contaminación. Con respecto a lo que es la ubicación, con respecto a las distancias a cursos de agua, establecemos un criterio, una recomendación de que sea mayor a 500 metros de estas áreas que están mencionadas acá arriba. Y con respecto a lo que son las tomas de agua, que se ubiquen 5 kilómetros aguas abajo como mínimo del establecimiento y 1 kilómetro aguas arriba. Con respecto a las pendientes del terreno, la recomendación también es que las pendientes del terreno sean de 2 a 4% y un largo menor a 70 metros de escurrimiento. Con respecto a la ubicación, con respecto a zonas de recarga de acuíferos, fuera de las áreas de recarga de acuíferos destinadas al abastecimiento humano, a lo que sea abastecimiento predial, de caseríos, poblaciones y a la producción. Y con respecto a lo que es la profundidad de la napa freática, también la recomendación es que la napa esté ubicada a más de 3 metros con respecto al nivel del suelo. Desde el punto, acá está un poco la especificación, desde el punto más bajo del terreno de todo establecimiento, incluido el sistema de gestión de efluentes. Con respecto a la distancia a pozos de agua, dentro del predio, la idea es proteger con una distancia de 100 metros y fuera del predio de 500 metros. Y las distancias sugeridas para zonas donde no hay estudios específicos de hidro, o sea, se plantea que existan en estos casos estudios específicos cuando se dé esta situación. Con respecto a lo que es la conductividad hidráulica, para lo que es la ubicación de lo que son las unidades donde se retiene el agua residual o donde puede pasar el agua residual, se plantea una conductividad hidráulica menor o igual a 1 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Para los canales y unidades de almacenamiento, barra tratamiento, es necesario que la conductividad sea menor igual a 1 por 10 a la menos 6 con una capa de 30 centímetros de arcilla. Básicamente acá lo que estamos tratando de hacer con esto es evitar de la forma más razonable posible la filtración hacia el agua subterránea. Y bueno, y con respecto a lo que es la granulometría, evitar zonas donde la proporción de arena es predominante, o sea que básicamente también que se pueda evitar lo que es la conducción del agua residual hacia lo que es el agua subterránea. Acá tenemos también las referencias que utilizamos para establecer estos criterios. Y bueno, una de las configuraciones que pueden utilizarse para lo que es la gestión de efluentes de forma clásica en estos establecimientos es que de la zona de corrales básicamente se genere, por un lado, una zona de acopio de lo que puede ser el estiércol que se genera en el establecimiento, una área de sedimentación o de retención de lo que son sólidos más gruesas, un sistema de tratamiento, de lo que le llamamos tratamiento cuando de alguna forma hay un procesamiento físico-químico que en general no va a haber. O sea, en estos establecimientos lo que se recomienda de forma fundamental es que haya un almacenamiento del agua residual y después que ese almacenamiento repercuta en lo que es el riego o la disposición en terreno. Pero eventualmente, si se quiere hacer un vertido, por ejemplo, un curso de agua, ese almacenamiento por sí mismo no generaría las condiciones para poder verterse. Entonces, en ese caso, se requeriría tener un tratamiento a través de un sistema lagunar, por ejemplo, que genera una disminución de lo que es la carga contaminante que pueda ir a un curso de agua. Con respecto a lo que, bueno, una vez que tengo posteriormente el sistema de tratamiento o de almacenamiento de lo que es el líquido residual, hay una disposición del efluente en el terreno.
también eventualmente una disposición de lo que es el estiércol en el terreno. Y bueno, otro elemento importante es considerar, como decíamos, el balance de nutrientes, que no me voy a explayar un poco en este tema, pero que básicamente es lo que hace posible o no el uso de estiércol y agua residual dentro de lo que es el establecimiento por terceros. Y acá lo que tenemos son algunas imágenes de lo que son dispositivos que ya se están utilizando en establecimientos para lo que es la parte de separación de sólidos. Con respecto a lo que es la condición de disposición del efluente a terreno, veíamos cosas que ya mencionamos en las tablas anteriores, pero bueno, que la distancia mínima a cursos de agua o pozos manantiales, bueno, sea de 50 metros, evitar el escurrimiento, prever el almacenamiento en épocas de lluvia, evitar la saturación de nutrientes en el suelo y no realizar actividades en lo que son zonas de recarga de acuífero. Acá vemos algunas aplicaciones a terreno de algún ejemplo, bueno, que no sería del todo válido, ¿no? Esta aplicación, por ejemplo, está generando encharcamiento, entonces esto lo que puede generar es una saturación en el suelo y por lo tanto que el flujo no sea horizontal, sino mayormente se predomine o se pueda dar una predominancia vertical. Y acá tenemos sí algunos mecanismos de disposición de lo que es el líquido residual que se está utilizando para disponer en terreno. Con respecto a la parte de gestión de residuos sólidos, este es un esquema bastante sintético de cuál es el requisito y los mecanismos de alguna forma de gestión, los instrumentos de gestión asociados a lo que es el decreto 182. Básicamente se requiere que exista una identificación de los residuos, una segregación, un tratamiento, un transporte y una disposición final. Y bueno, con la parte de envases agroquímicos, o sea, el requisito básicamente es que se respete el decreto 152 del año 2013 y lo que implica para este tipo de establecimientos es que los envases básicamente sean trasladados a un centro donde puedan ser posteriormente gestionados, en este caso Campo Limpio es quien está haciendo esta función de forma más extendida en el país en este momento. Un último elemento que queríamos manejar básicamente es, resultados. Si queremos ver, esto es de alguna forma una guía, lo que hemos trabajado, pero también hay cosas que se han hecho producto de los procesos de autorización y de control desde el año, sobre todo 2013, en la cuenca del río Santa Lucía, hasta la fecha de hoy. Entonces, la medida 4 establecía básicamente la suspensión de lo que es la zona hidrográfica de la cuenca de Santa Lucía, la instalación de nuevos establecimientos de engorda corral. Y esta suspensión iba a operar hasta que se generara la reglamentación. Y esta reglamentación se generó en el 2014 y es el decreto 162, que básicamente lo que establece es que para los establecimientos con un encierro superior a 500 animales se deberá contar con autorización de desagüe, la que se expedirá a través del decreto, en el marco de lo que establece el decreto 253. Entonces, este es un breve ejemplo de cuál es la situación anterior y cuál es la situación actual. O sea, en el año 2015 teníamos más o menos unos 2.500 kilos de materia orgánica expresada como DBO5 que se estaba vertiendo de alguna forma a la cuenca y que no estaba realizándose de forma controlada. A partir de la generación del decreto 262 de 2014, algunos establecimientos cerraron, porque de alguna forma no podían seguir funcionando, y algunos establecimientos, todos los otros establecimientos que están ubicados en la cuenca, tienen un sistema controlado de lo que es la gestión de sus aguas residuales. Esto permite que estos 2.600, 2.000 y algo de kilos que se generan hoy por día de materia orgánica esté controlado. Lo que no pasaba antes del año 2014. Y lo mismo pasa con lo que son nutrientes, o sea, esto es básicamente lo que está contenido en el agua residual, nitrógeno y fósforo, que unos 2.000 kilos de nitrógeno por día y unos cerca de 500 kilos por día, hoy en día estén siendo controlados dentro de la cuenca del río Santa Lucía y no vayan directamente a los cursos de agua, como ocurría anteriormente. Bueno, hasta aquí la presentación, muchas gracias.